Hola, bienvenidos al curso de Introducción a la Teología, presentación número 17. Recordamos que en la presentación anterior estuvimos de una forma breve estudiando y viendo la época moderna y su impacto a la teología. De la misma forma, en esta presentación veremos cómo la época postmoderna es definida y cómo esta afecta a la teología hoy día. En más detalle veremos en esta presentación lo que es la posmodernidad y por qué es tan importante para la época. ¿Qué quiere decir esto de lo posmoderno y qué tiene que ver con la teología? Segundo, veremos los componentes más importantes de ella, la crítica directa a los sistemas de la modernidad y el desarrollo de nuevas ideas y categorías para ver y entender la realidad y el mundo. Y por último, veremos cuál es la conexión de la época posmoderna con la teología y cómo la teología responde a ella. La posmodernidad, por supuesto, la definimos como un periodo histórico que critica la elevación de la racionalidad que sucede en la época moderna. La época posmoderna como la vía más segura de ver y entender el mundo. Entonces reclama la subjetividad en vez de la objetividad. Si recuerdan en la presentación anterior, dijimos que el método histórico crítico había sido elevado hasta lo más alto, donde este método venía a ser el método preferido para ver y entender la realidad. Entonces la razón es cuestionada en la posmodernidad y la racionalidad, ese método crítico, se pone en sospecha. Comenzamos a darnos cuenta de que este método crítico no es la única manera de ver el mundo y la realidad. Entonces el método científico es rechazado como la única vía de ver y entender la realidad. La subjetividad pasa a ser la norma del individuo. Como habíamos hablado en la presentación anterior, la época moderna se creía que el individuo podía poner todo lo que el individuo cree a un lado y tratar de ver las cosas de una forma científica y de una forma muy objetiva. Uno puede ver, por ejemplo, cómo sucede la historia sin uno involucrarse en la historia. Pero en la posmodernidad viene la crítica de que no se puede suspender el, de una forma objetiva lo que uno tiene adentro, lo que informa al individuo. Entonces esta es una de las críticas directas donde la subjetividad pasa a ser la norma. Pero para entender la posmodernidad tenemos que hablar de cuál es su importancia y cuáles son las cosas positivas que ha hecho. La importancia de la posmodernidad, por supuesto, es que pone al método científico en su lugar, ¿verdad? Le da su lugar respectivo. Le dice al método científico, no eres la única forma de ver y entender la realidad, por lo tanto no eres la máxima forma de ver y entender la realidad. Esto y da una mirada a la sociedad a través del lente del individuo. Y por supuesto, el individuo viene a ser muy importante. Ya las sociedades no vienen a ser una entidad comunal, sino que viene a pasar a través del lente del individuo. Y esto, por supuesto, trata de descentralizar los problemas de la sociedad y reta la idea de que hay posibles soluciones. Entonces, este es uno de los conceptos más importantes de la posmodernidad, en donde comienza a desconstruir todos los sistemas que tenemos para entender la realidad, pero con el error de ella o donde cae la posmodernidad es que comienza a deconstruir estos sistemas, pero no da ninguna solución al problema, no da ningún sistema de reconstrucción que pueda ser utilizado para descentralizar en los problemas o cualquier otra cosa en la sociedad. De aquí entonces viene la pregunta, ¿cuál es la conexión de la teología y la posmodernidad? Por supuesto, la conexión de la posmodernidad quiere decir que para nosotros y para nosotras en nuestros ministerios
es que toma y deconstruye los sistemas de la modernidad, estas formas objetivas, entre comillas, de ver el mundo, y nos da nuevas herramientas para nosotros comenzar a ver y entender la realidad. La posmodernidad critica la teología de una forma diferente que la modernidad. Cuando la modernidad le decía a la teología que todo tenía que ser visto de una manera objetiva, la posmodernidad, como crítica de ella, por supuesto va al otro extremo, en donde dice, no, no tiene que ser todo visto de una forma objetiva, sino que más bien todo es visto de una forma subjetiva. Claro, esto también trae problemas para la teología y trae algunas crisis. Estos retos, por supuesto, que son rechazados por algunas personas todavía, porque en la época que nosotros estamos viviendo ahora, estamos en una época de transición, en donde la modernidad está pasando, la posmodernidad está entrando, pero a la misma vez está saliendo. Estamos en una época de la historia donde la modernidad, que sigue siendo eh, agarrada por algunas personas todavía la tienen como su sistema de entender la realidad. Entonces, por lo tanto, la posmodernidad es rechazada por estas personas. Como dije en la presentación anterior, personas que tienen 80, 60 años, que crecieron en un mundo donde la modernidad era la norma, ahora vienen a rechazar la posmodernidad con cierta crítica. Y de la misma forma, la posmodernidad aceptada por aquellos que vienen ah, detrás de esas generaciones, pero que a la misma vez dan su crítica y no tienen soluciones para los problemas. Así que en cuestión de la teología específicamente, asume que la Biblia tiene que ser vista desde diferentes perspectivas. Vemos que esto abre las puertas a la crítica de la Biblia, donde ya no, no podemos ver la Biblia de una forma objetiva, sino que sabemos que nuestro contexto, como hablábamos anteriormente en el curso, nuestro contexto nos informa cómo nosotros nos acercamos a la teología, cómo vemos a la teología. Y esto es algo que no podemos sacar dentro de nosotros. Esto es una de las razones por la cual la posmodernidad es importante y esto, por supuesto, abre puertas, sobre todo a nuestra teología latina, para llegar a a un nuevo diálogo. De esta forma, entonces, la teología sale de la crisis moderna, pero porque la deconstruye de una forma bastante peculiar, pero entra entonces a la crisis de la posmodernidad, donde no encuentra soluciones a nada. Y esto ustedes lo pueden ver eh, que está saliendo a la luz y que está vivo sobre todo en las generaciones nuevas. La crisis está ahora y es parte de la problemática en la cual vivimos, por supuesto, como decía antes. Es una época que está pasando ahora, pero que a la vez está avanzando y estamos viendo esos avances delante de nuestros ojos ahora. La era posmoderna, como dije anteriormente, abre la puerta a la teología latina porque hay una buena oportunidad de diálogo. Como la era posmoderna dice que la objetividad no es algo que podemos lograr, entonces ahora pasamos a la subjetividad en donde podemos ver que hay diferentes lentes de cómo ver un mismo evento. Y uno de los lentes que nosotros utilizamos es pues obviamente nuestra teología latina. Y como en nuestra teología latina podemos ahora decir que es un lente válido, no, es un lente que no es nuevo, pero es válido para, para entrar y ver la teología y para entrar en diálogo con otras teologías como la teología del norte atlántico y poder entonces traer algo de aporte a ella. De esta forma la teología latina critica, ¿verdad?, las faltas de respuestas también que la posmodernidad ha dado y nosotros proponemos construcciones desde nuestra perspectiva de los oprimidos. Entonces lo que la teología latina hace y el diálogo que forma es que llega y le dice a la posmodernidad, sí, es una manera subjetiva de ver la realidad, pero a pesar de que es una manera subjetiva, ¿verdad?
nosotros también nos ponemos en la perspectiva de aquellos que están oprimidos y desde esa perspectiva es que nosotros comenzamos a construir nuestro lente teológico. Entonces pasamos a ser la voz de aquellos que no tienen voz, de aquellas que no tienen voz, y venimos a construir nuestra teología específicamente a la luz de aquellos que son rechazados por la sociedad. A manera de conclusión, por supuesto, quiero que medites en la posmodernidad, en la influencia que tuvo en la teología desde esta mirada de la deconstrucción, ¿verdad? De los sistemas modernos y de la relación que tiene ahora con las nuevas generaciones que están saliendo hoy día. Hay teólogos que en estos momentos creen que la posmodernidad ya está pasando y ahora estamos viviendo en un mundo que es posmodernidad, que no se ha definido todavía. Sin embargo, hay muchos teólogos que todavía piensan que la posmodernidad está aquí y todavía está palpable. De una forma u otra, lo importante para nosotros en esta clase es que entendamos que la modernidad afectó a la teología de una forma muy específica y que la posmodernidad viene como un sistema a criticar esa modernidad y ahora crea otras vías de cómo entender y ver la teología. Entonces, la herramienta para ustedes, para que son pastores, para sus ministerios, es que ahora pueden ver cómo tienen estas herramientas de la modernidad y la posmodernidad y cómo ellas han afectado la teología y la manera en que vemos y entendemos la realidad. Y entonces podemos clasificar ciertas personas están acá, ciertas personas están en esta, y podemos ver la diferencia entre ellas. Esto nos abre las puertas específicamente para los pastores a trabajar con personas que tienen diferentes formas de ver y entender la realidad, específicamente las personas de la época moderna y los jóvenes que están saliendo ahora, que ahora están viviendo en esta época postmoderna y que tienen diferentes vistas del mundo. A medida de conclusión, ¿verdad? Medita en estas preguntas y quiero que te concentres en cómo la modernidad y la posmodernidad han afectado la teología. Eh, ¿Cómo podemos entrar en un mejor diálogo con aquellos que todavía están en la modernidad? ¿O cómo podemos entrar en un mejor diálogo con aquellos o aquellas que ahora están en la posmodernidad? Esto trae retos importantes a la teología y como latinos también nos da nuevas oportunidades de discusión y de cómo vemos y entendemos la misión y la visión de la iglesia. Así que medita en estas preguntas y espero que te sirvan para tu vida y para tu ministerio. Bendiciones.